Hola, hoy vengo a hablarles de mi proyecto de observación para la materia de paisaje y ecosistema. El ecosistema que escogí es un hormiguero de la especie Formica rufa, bien llamada hormiga de la madera. Comencemos. El lugar escogido para la observación pertenece a mi lugar de trabajo. Allí permanezco la mayor parte del día y me permite observar de cerca el movimiento de mi ecosistema. Encontrar este ecosistema no fue nada fácil. Consulté con los jardineros del sitio y ellos me indicaron dónde podría encontrar este tipo de ecosistemas y efectivamente en una de las raíces de los árboles que habían talado se encontraba este ecosistema. El señor, al verificar con un palo, me salieron varias hormigas y se presentó pues como un alboroto allí en la entrada del hormiguero. Dado el número de hormigas que salieron, pues como a verificar qué era lo que ocurría, pude detectar que allí había una gran colonia, una gran cantidad de hormigas, una cantidad considerable y coincidí en que podría servirme para estas 5 semanas. De paso averigüé con el jardinero si este ecosistema lo iban a tocar o si lo iban a fumigar o de ese tipo de cosas y pues me dijeron que suelen respetar este tipo de hormigas porque ayudan mucho al control de plagas. O sea que los pequeños bichos y las plagas pequeñas suelen alimentarse de ellos y las mantienen a raya. Esto resulta beneficioso para el medio ambiente, para el ecosistema donde se desenvuelven y es saludable para algunas plantas que se benefician de este control natural. Al regresar este mismo día en la tarde pude verificar que ya el movimiento era menor. Obviamente había quedado el agujero que se hizo con el palo para verificar si habían o no hormigas dentro y ellas seguían como explorando pero ya en menor cantidad. Así se mantuvo el resto del día y ya al siguiente día pude verificar que había muchísimas menos hormigas. Ya habían un par explorando a la entrada y no se veía pues como presencia de más hormigas o bichos que hayan invadido el territorio. Para la semana 1 los únicos eventos que ocurrieron fue pues este que comenté anteriormente, que es la intervención directa que hubo para la comprobación de la existencia de las hormigas. El resto de semana estuvo bastante tranquilo, ya muchas menos hormigas salieron, mantenían alrededor del hormiguero, explorando, no se veía la presencia de otro tipo de plagas ni bichos alrededor, todo transcurrió normalmente. Para la segunda semana hubo poca actividad. Los primeros días de la semana estuvieron secos y se veía una que otra hormiga alrededor del nido. Eso sí, como en temas de exploración y verificando que todo esté en orden. Pero ya cuando empezaron las lluvias, ya el tema cambió. Ya el nido se veía totalmente desolado. No se veía pues ninguna hormiga en la entrada, no se veía nada y no quería tampoco volver a intervenir. Entonces dejé que todo siguiera su curso normal. Finalizando la semana empecé a preocuparme un poco porque no veía en absoluto ninguna actividad. Entonces llegué a preocuparme y a pensar que el nido tal vez se había inundado y ellas habían migrado en la noche o en algún momento que yo no podría estar observando. Sin embargo, dejé transcurrir los días y ya la siguiente semana haría mis observaciones y me plantearía si continuaría con esta observación o cambiaría a otro ecosistema. Para la semana 3 no cambió mucho el paisaje, simplemente hubo lluvia. En las noches no logré percibir ningún movimiento ni nada que alterara el ecosistema. En la semana 4 el clima fue cambiando, las cosas fueron mejorando. Ya empecé a ver algunos exploradores en la entrada, salían a merodear un poco, aún la tierra seguía muy mojada, las hojas mojadas, las plantas mojadas, entonces veo que en estas condiciones no salen a explorar ni a hacer nada diferente alrededor del nido. Tampoco vi en ningún momento que haya habido una expedición o algo así, que se vea algún camino de hormigas hacia otra parte. Verifiqué muy bien la zona y no se veía mayor actividad. Finalizando esta semana
fue mejorando muchísimo más la actividad en el ecosistema. Ya empecé a ver algunos frutos en la entrada del ecosistema. Se ve que estuvieron explorando y llevando frutos hacia el interior de la colonia, y se veían algunos frutos secos, otros frutos de color rojo, redonditos a la entrada. Entonces eso quería decir que había actividad y que se estaban alimentando y que todo fluía. Para la semana 5, que el clima ayudó bastante, la actividad era mucho mayor. Se veía que ya estaban tapando completamente el agujero de entrada. Ya simplemente dejaban algunos túneles para ingresar y para salir, y ya habían tapado casi completamente el hueco que se les había hecho en la semana inicial. Ya se veía mucho más movimiento. Accidentalmente toqué una planta cercana, no tan pegada a la entrada, pero sí cercana, y percibí que las vibraciones las sentían y se ponían como un poquito en alerta las que había alrededor. Eso quiere decir que estaban atentas, que todo fluía bien alrededor y dentro de la colonia. En las 5 semanas que tuve de observación, siempre quise observar la típica expedición de las hormigas que llevan alimento en sus lomos y van llevando hacia adentro del hormiguero pues como toda la comidita y todo lo que van recogiendo por ahí. Ese era el objetivo, pues como captar ese momento. Pero tras leer e investigar mucho sobre esta especie, me pude dar cuenta, finalizando, que esta especie se alimenta especialmente de en madera. Entonces, claro, al estar en una raíz de un árbol, obviamente su alimento lo obtienen de ella y no tienen necesidad de salir a explorar para conseguir su comida. Entonces este tipo de hormigas no se ven en esas especies. Ellas sí se alimentan de bichos y otras cosas, pero no luchan por conseguirlos. Tal vez si les cae alrededor, si lo pueden cazar cerca, pero no salen en grandes expediciones a buscar alimento, no, lo tienen dentro de su colonia. O sea que allí mismo procesan la madera y extraen toda la savia que les sirve para fabricar su alimento. Eso fue lo que pude concluir y lo que me di cuenta para no obtener este tipo de actividad que tanto esperaba. Fue un gran aprendizaje y aprendí mucho a ser paciente, a observar con calma y a sacar conclusiones de todo lo que voy observando. Me gustó mucho la actividad. Pude ver que les di un trabajo de más para ellas, analizar qué era lo que ocurría, si no corrían peligro, que todo estuviera bien, y cómo ellas mismas trabajaron para reconstruir su nido y para dejar todo en orden. Y ahí sí estuvieron tranquilas y empezaron a salir normalmente cuando ya sintieron que el nido estaba apto para soportar las condiciones climáticas y de todos los factores abióticos que hay alrededor.